Rocío, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. En minutos nada más van a llegar hasta aquí, hasta la sede de la representación de la OEA en Paraguay, la gente de la Alianza Ganar por un lado y del Frente Guazú. Ellos tienen dos cometidos que cumplir acá. Por un lado es lo que estabas mencionando, anunciar las acciones internacionales que ya están emprendiendo ellos contra ese fallo de la Corte que termina habilitando las candidaturas de Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y Juana Fara. Ellos sostienen que la Corte no se basó absolutamente en principios jurídicos, solamente tuvieron en cuenta principios políticos, y teniendo en cuenta esa premisa, ya Fernando Lugo anunciaba que él por su cuenta no iba a estar convocando a estas personas a tomar juramento para el próximo 1 de julio. Decía que iba a convocar incluso a sus suplentes. También ante la OEA, el Frente Guazú pretende denunciar una irregularidad por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, según ellos. Ellos sostienen que a ellos, como tercera fuerza, les correspondía ejercer el control de las mesas electorales. Sin embargo, ellos entienden que finalmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral no les estaría otorgando ese lugar. Son los puntos principales que pretenden iniciar en esta conversación con el representante de la OEA que se encuentra en nuestro país, y quieren dejar sentado oficialmente esta postura con miras a las elecciones. Imagínense, faltan 3 días para las elecciones generales y van a dejar estas denuncias ante el organismo internacional instalado en nuestro país, organismo que también tiene sus observadores, y van a estar realizando un seguimiento de toda la elección que se va a desarrollar el próximo domingo 22, Roberto. Bueno, entonces persiste esta idea de Fernando Lugo y del Frente Guazú de frustrar de alguna manera el juramento, en todo caso, si resultan electos, algo que probablemente suceda, porque Esperanza Martínez decía, Rocío, que se trataba más bien de una cuestión retórica, porque ellos entienden que en la práctica no se puede efectuar, o sea, no se podrá llevar a la práctica esa situación manifestada por Fernando Lugo, pero que de todas formas lo que quisieron hacer con todo esto es dejar al descubierto la inhabilidad y la imposibilidad de que estas personas puedan pugnar por ese cargo. Asimismo, justamente también decía Fernando Lugo en un momento que en realidad es una decisión suya la que él está anunciando, pero finalmente el presidente depende de la mayoría con la que se cuente en aquel momento de la elección. Imagínense, por un lado, primero definir si van a terminar siendo senadores electos. Es prácticamente un hecho, ya que Horacio Cartes ocupa el primer lugar, Afara apenas está en el tercer lugar y Nicanor Duarte Frutos está en el 10º lugar. Tendría que ser una elección catastrófica para la ANR de no lograr ingresar al menos 10 senadores, por un lado. Por otro lado, ver cuántos senadores en total logra el oficialismo, de modo a ver si es que tiene una mayoría necesaria que le permita realizar ese juramento a estas 3 personas cuestionadas actualmente. Todo depende de eso. Además, el presidente Horacio Cartes también está a las resultas de esas elecciones para ver si finalmente termina él renunciando también a su cargo para poder jurar el próximo 1 de julio. Porque si él, terminadas las elecciones, descubre que finalmente no va a tener una mayoría que le haga quórum y le permita jurar, va a seguir aguardando hasta la finalización de su mandato, y allí verá otra estrategia jurídica de modo a poder jurar como senador electo. O sea, está bastante complicado todavía el panorama para estas 3 personas al menos que pretenden jurar el próximo 1 de julio, Roberto. Perfecto, nos quedamos esperando cualquier novedad. Cuando lleguen allí los del Frente Guazú, los de la Alianza Ganar, estaremos de vuelta en contacto contigo, Rocío. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A Rocío Pereira, ella se encuentra en la sede de la OEA. Ya llegaron los representantes de la Alianza Ganar. Rocío, adelante. Sí, acaban de ingresar, Roberto, y nos explicaba el senador Carlos Filisola que ellos concretamente, además de presentar acciones ante los ámbitos internacionales por el fallo de la Corte, ellos están solicitando una medida cautelar que suspenda los efectos del fallo de esta Corte, que habilita en términos prácticos las candidaturas de Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y Juana Fara. Según Carlos Filisola, esto tendría que resolverse de manera urgente. Primero, esta denuncia va ante la Comisión Interamericana y se eleva posteriormente ante la Corte Interamericana, que es el organismo que están pidiendo ellos la emisión de una medida cautelar que suspenda momentáneamente los efectos de ese fallo, por un lado. Por otro lado, la denuncia que les decía sobre el control de las mesas electorales. Ellos están denunciando que en al menos 6 departamentos del país la justicia electoral no está cumpliendo con su propia promesa, que fue otorgarle al Frente Guazú el tercer lugar en estas mesas. ¿A quién le están dando ese tercer lugar? De acuerdo a lo que ellos denuncian, es al UNACE.
Decía la gente de la justicia electoral que ellos hacían una interpretación del código que le correspondía al tercer partido con mayor fuerza electoral en el Congreso. Si hacen una interpretación sin tener en cuenta la concertación, que es el Frente Guazú, en realidad ese lugar le correspondería al PDP, que es un partido con 3 senadores. El UNA se tiene solamente 2 actualmente. Pero